La revista The Economist, posiblemente la mejor del mundo, trae una columna en la sección de América Latina. El autor es Bello, que es el seudónimo de Michael Reed, quien fuera jefe de esa sección y que ha estado sentado en esta mesa. El título de la columna se refiere a los expresidentes latinoamericanos en general. El título es The Duracell Leaders, o sea, los líderes Duracell, se refiere a esa marca de pilas. Y lo que señala la columna es que los políticos latinoamericanos deberían saber cuándo retirarse. Señala este artículo que, por ejemplo, en el Brasil, Fernando Collor de Mello tuvo que renunciar en 1992 por un escándalo de corrupción y sin embargo es senador del Brasil desde el año 2007 y recientemente por estar vinculado al caso, aparentemente al caso de los sobornos en Petrobras, en la petrolera, le incautaron un Lamborghini, un Ferrari y unos automóviles. José Sarney, expresidente brasileño, sigue siendo muy influyente en su país con 84 años. César Gaviria en Colombia, aparte de que tiene a su hijo como ministro, manejando planeaciones, muy influyente con el presidente Santos. Álvaro Uribe, expresidente colombiano, comanda una bancada, la oposición en Colombia, pero muchos más. Alan García en el Perú ha sido presidente 2 veces y quiere volver una tercera. Tabaré Vázquez en Uruguay acaba de ser reelegido y fue presidente también hasta el año 2010. ¿Deberían los países de América Latina que no tienen reelección eliminarla? Porque hasta ahora solo hay 4 que la han eliminado: México, Honduras, Guatemala y Paraguay, y ya hay una reforma constitucional en Colombia aprobada, falta la sanción presidencial, la firma del presidente para hacer lo mismo. ¿Deberían irse estos políticos que no haya reelección? Bueno, los políticos deben saber cuándo retirarse en todas partes, no solamente en América Latina, si es por caso. Hay en este país congresistas y senadores que se pasan la vida allí, hay expresidentes que siguen siendo presidentes por medio de algún pariente cercano, encaminándonos en una elección que va a tener el nombre de quien ya fue presidente, en ambos casos. Y entonces, eso es, el político vive del poder, vive para el poder y, bueno, mientras pueda, lo seguirá haciendo, en todas partes. Ahora bien, lo que es complicado en América Latina, más que eso, mismo en Europa ha habido primer ministros de muchísimos años, desde Felipe González hasta Margaret Thatcher, que han estado más de una década en el poder. Felipe González sigue teniendo influencia en su partido, mucha, más allá de que no va a volver a ser primer ministro. El grave problema en América Latina, más que eso, es el cambio de reglas instrumentado por quien está en el poder para favorecerse a sí mismo. Ese es el problema que erosiona la legitimidad del sistema y que hace a uno revolcarse de resentimiento, porque han sido tantos los presidentes que estando en el poder han cambiado la regla para beneficiarse. No hace falta hacer la lista que todos lo sabemos. En Colombia, por ejemplo. Bueno, Carlos Menem en Argentina, Fernando Enrique Cardoso en Brasil, y sigamos. Yo creo que lo importante es tener una regla que la racionalidad entre quedarse en el poder toda la vida e irse antes, que tampoco es bueno para quien fue un buen presidente, existe el término medio de la racionalidad, que el sistema americano lo ofrece para un sistema presidencial, que es, bueno, 4 años es suficiente para un mal presidente, pero es poco para uno bueno. Y entonces se convierte en 8. Y dando además a la sociedad la posibilidad de elegir. En América Latina ese fenómeno es nuevo. Antes, en el año 80, creo que había solamente 2 países que tenían la reelección. Hoy hay 7 países con reelección no consecutiva, 5 con reelección consecutiva y 3 que se pueden llamar con elección indefinida, que son Cuba, Nicaragua, Venezuela, y hay muy pocos, como usted mencionó, solo 4 que no tienen reelección. Ahí yo creo que el problema es que como hemisferio son democracias nuevas y que caen en manos de unos líderes carismáticos que luego ya reforman las leyes para quedarse en el poder, y no siempre están las instituciones en estas nuevas democracias para generar algún tipo de alternancia en el poder. Tal vez lo importante no es solamente limitar el poder presidencial, sino fortalecer las instituciones para que ese poder se ejerza de una manera pues, coherente y una manera lógica. No necesariamente el periodo presidencial es el problema. Vemos, hay países donde funciona perfectamente, o hay veces hay personas que funcionan perfectamente en más de un periodo, pero no se puede esperar solamente la racionalidad de un líder, que hemos visto son muy tentados, porque si no crean otro tipo de figuras. Hemos visto muchísimo en América Latina la figura del cónyuge, aquí en Estados Unidos también, y se buscarán formas de mantenerse en el poder. Lo importante es tener instituciones sólidas. José Jaime Hernández. Sí, coincido. Yo creo que la no reelección yo creo que ha sido uno de los mecanismos más importantes para
terminar con esta figura del caudillismo, ¿no? Que fue una enfermedad que fagocitó a las democracias en América Latina. Pero dicho esto, yo no estoy tan convencido que la no reelección sea la medicina o la panacea para resolver todos los problemas de ausencia de democracia, lucha contra la corrupción. Yo creo que, como dice Moni, es mucho más importante robustecer las instituciones, porque ¿de qué te sirve tener no reelección? ¿De qué te sirve tener traspaso de poder si no tienes unas instituciones que de alguna manera están trabajando para una casta política que se ha especializado incluso en burlar este principio de la no reelección? Hay políticos en México que sus hijos se convierten en herederos de estos derechos dinásticos, podría decirse. Es una casta que sigue ahí. Y el tema, yo creo, insisto, también coincido con Moni, que es la clave está en la defensa de las instituciones, porque de otra manera de nada te sirve la no reelección. Sí, bellos. Poco que añadir, es cierto, es decir, los que han sido presidentes, han tenido un poder fuerte en un país, tienen también un know-how, unos conocimientos que sería una pena en muchos casos decir, bueno, ya está, ya serviste, vete, desaparece. O sea, tienen una serie de conocimientos que pueden seguir sirviendo al país, pero la cuestión es cómo pueden seguir sirviendo, que tienen que servir al país, no a sus propios beneficios. Y ahí estamos otra vez en el tema instituciones, unas instituciones fuertes que sepan encauzar ese conocimiento, tiene una visión única, no es gratuito. También en España, estoy pensando en Gran Bretaña con Tony Blair, la plata que se hace en todos los consejos de administración que quieren a un expresidente, a un ex primer ministro, porque tiene una agenda, tiene unos contactos, tiene un alcance. Todos los expresidentes, por ejemplo, ahora en el caso de Venezuela con los presos políticos, todos los expresidentes que se han aunado, es decir, tienen todavía mucho que hacer, pero pueden hacer mucho en determinados casos, pero la cosa es que lo hagan bien y que sirva al país, a su país, o a una causa interesante, no a su propia causa.